Hola a todos, mi nombre es Rafael Núñez y quiero hoy hablaros de un libro que para la mayoría es desconocido, cuando es el libro más vendido, cuando es el libro más extendido, cuando es el libro que se ha traducido a más idiomas del mundo. Es la Biblia, la palabra de Dios para los creyentes. Sin embargo, para la mayoría, aun siendo este libro, como digo, más extendido, el libro que se ha traducido a más lenguas, pues es el libro desconocido. Todo el mundo suele tener su propia opinión, todo el mundo suele hablar de la Biblia. Sin embargo, es, como digo, el mayor desconocido. Se tienen sus propias ideas, se considera, además, las personas no suelen tener, digamos, cierta previsión o prevención de intentar descubrir qué es lo que dice, sino que se atreven a dar sus propios argumentos sin conocimiento. Lo primero que quiero es daros una revelación sobre cómo la Biblia ha llegado hasta nuestros días. Y esto sería interesante, pues, ver que la palabra Biblia, lo primero que significa es libros, en plural. Esto quiere decir que no es un libro, son 66 libros que componen ese libro, la Biblia. Por lo tanto, esos 66 libros están compuestos por 39 libros que forman el Antiguo Testamento y 27 que forman el Nuevo Testamento. Todos ese conjunto de libros han sido escritos en un periodo de unos 1500 años, por lo tanto no ha sido una persona, ni han sido en unos años determinados, 1500 años. Y han sido escritos por unos 44 autores diferentes, en periodos distintos, además con estatus diferentes. El Antiguo Testamento, esos 39 libros, estuvieron escritos desde el 1400 al 400 antes del Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento fue escrito desde el 50 al año 100 después del Señor Jesucristo. Como os digo, esos 44 autores aproximadamente que lo escribieron, pues había reyes, había pastores, había pescadores, había personas de todos los tipos. ¿Qué es lo que hace esa unidad? Lo que hace esa unidad, y es lo que se hizo con la palabra de Dios cuando se dio el canon como cerrado. El canon significa la regla que establece que todos estos libros y estas cartas y la recopilación de todos estos escritos tienen una fuente, tienen una línea divina, que es la que los padres de la Iglesia pues pudieron ver que solo estos libros la tenían. Es la inspiración divina. Ahora, ¿cómo fue formado, por ejemplo, el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento había muchos libros, desde la época de Moisés, y anteriormente ya se cree que el libro más antiguo es Job. Y estos libros se recopilaron en Alejandría, allí donde estaba esta gran biblioteca que luego fue destruida. El rey Ptolomeo II pues pidió a 70 sabios judíos que recopilasen todos aquellos libros que correspondían al pueblo judío, pero que fuesen los que realmente marcaban esa regla, ese canon. Y esos 70 autores, que fue llamada la Septuaginta, pues recopilaron esos 39 libros que eran los únicos que daban esa regla, esa norma, esa inspiración divina. De ahí es donde tenemos nosotros hoy en día la base del Antiguo Testamento, que eso está, pues, digamos, parte de esos canons están guardados, custodiados actualmente. Después, el Nuevo Testamento, pues hasta el año 350 no se hizo una recopilación de esos 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Y eso se hizo porque también había distintos escritos, y entonces lo que se hizo es pulir, ver cuáles eran los libros que realmente marcaban ese canon, esa regla, esa línea. Y en el año 379, en un concilio, pues ya se recopiló lo que nosotros ahora vemos como, o entendemos como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo eso ya en el año 397 ya se recopiló. Todo esto se ha tenido siempre como la base de las Escrituras, de la inspiración divina.
Pero hubo un acontecimiento en el año 1947 de un descubrimiento que fueron en las cuevas del Qumran, donde se encontraron partes de manuscritos antiguos, o sea, del Antiguo Testamento, que corroboraron fielmente aquello que ya nosotros teníamos como el canon, como esta Biblia que nosotros poseemos. Y esto, pues, certificó que realmente lo que tenemos es totalmente fiable. Eso, aparte de saber que hay unos 250.000 fracciones y escritos que se conservan actualmente, de que todo eso está en distintos lugares como el Vaticano, como en Francia, como en Inglaterra, como en otros lugares que se ha conservado, el hecho de que, por ejemplo, se ha pues llegado a perseguir tanto la Biblia, en muchos casos quererla destruir para que nadie pudiese pues leerla, meditarla. En otros casos, hasta aquellos que decían defenderla, pues la daban en latín o la daban en otros idiomas que fuesen, no lo pudiesen entender las personas que la escuchaban, para que la misma palabra no pudiese llegar a estas personas. Tantas cosas que se han hecho en contra de que las personas escuchasen realmente directamente la palabra de Dios. Una de las cosas que en nuestra cultura occidental fue vital fue lo que llamamos la Reforma protestante, que viendo que la Iglesia, pues que en aquel momento la Iglesia católica pues hacía que las personas no pudiesen llegar a la palabra de Dios, lo que hizo es que la interpretó, la escribió en las lenguas de aquel momento, las lenguas al inglés, al alemán, al francés y así sucesivamente. De hecho, al español se escribió también por Cipriano Casiodoro de Reina y después Cipriano de Valera, que fueron pues adelantados también, ante todo. Alfonso X el Sabio, pues también hizo una parte de la escritura, o sea que se ha intentado de distintas formas, de distintas maneras, también llevar al pueblo esa escritura. Lo cierto es que vemos que en todo la forma del devenir de cómo fue llevada, cuidada, guardada la palabra de Dios, vemos la mano poderosa de Dios. Entonces, ¿qué hemos de hacer si realmente es fiable lo que tenemos en nuestras manos? Pues es disponer nuestro corazón, nuestra mente, sin prejuicios, y buscar indagar en ella. El Señor Jesucristo, hace 2000 años, se lo dijo de esta manera a sus contemporáneos. Personas también que se sentían religiosas, personas que decían que acataban las Escrituras en aquel momento, el Antiguo Testamento. Y Jesús les dijo: investigad, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, si esto lo dijo aquel Dios que se humanó, que se hizo carne, nosotros deberíamos, sin tener prejuicios, ir a las Escrituras y buscar cuál es la línea que Dios quiere mostrarnos para nuestras vidas, para nuestra necesidad. ¿Qué necesidad es esta? Bien, lo primero que vemos es que cuando nos habla la Biblia en el Génesis de cómo Dios hizo todas las cosas, lo que vemos es que Él hizo con propósito que todo fuese para darle la gloria a su Creador. El hombre estaba hecho a imagen de Dios para poder relacionarse con el Dios que hizo todas las cosas. Pero le dio libertad, le dio libre albedrío para poder hacerlo de una manera libre, sin tener que sujetarse a vamos a decir, a un mandato, sin tener otra forma de expresarse. Y el hombre usó esa libertad, pues siendo engañado por aquel adversario, Satanás, que es lo que significa esa palabra, adversario de Dios. Se dejó guiar y confundir, y esto hizo que se rebelase contra su Creador. Y esto es lo que nosotros, cuando ahora vemos que hay en nosotros una dualidad, que hay una doble perspectiva de las cosas, sentimos el hacer el bien, sentimos amor, sentimos misericordia, sentimos cómo las cosas deberían hacerse de una manera determinada, pero vemos que a la vez somos capaces de actuar de manera totalmente al contrario,
Somos capaces de mentir, de engañar, de robar, de hacer tantas cosas, de matar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Dios había advertido al hombre de que si se apartaba de aquel mandato que Dios le había dado, ciertamente moriría. La palabra morir significa separación. Y esta separación con Dios se produjo, y no solamente se produjo esa separación, sino que además Dios maldijo al hombre y aún a la misma creación. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es justo, y no puede tener comunión con algo que está trastocado por el pecado, por esa desobediencia. Así que el hombre cayó en esa situación de pecado, y esto es lo que nosotros ahora vivimos cuando nacemos. Vemos que hay esa dualidad, esa doble perspectiva de las cosas, y no entendemos. La Biblia nos dice claramente que no hay hombre sobre la tierra que nunca peque y que no haga el mal. Todas las personas, todos, pecamos. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Significa que aún todas las personas, queriendo hacer lo mejor, todos fracasamos. Y hay solamente acciones, aunque sean de pensamiento o de obra, que esto nos aparta de Dios. Así que esta es la situación del hombre, es una situación caída, apartada de Dios. Pero juntamente también con esa maldición, Dios dio la promesa al hombre y le habló de que de la simiente de la mujer vendría aquel que establecería un nuevo pacto. Si bien el antiguo pacto nos hablaba de una ley, y que esa ley lo que hacía era que nos juzgaba porque no había nadie que pudiese hacer la ley, nadie podía cumplir toda la ley en su esencia. Sin embargo, Jesucristo, cuando hace 2000 años vino a la tierra, Él cumplió la ley en sí mismo. ¿Y cómo lo hizo? Como verdadero hombre, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. ¿Y qué es lo que hizo? En esa condición de hombre nos representó a toda la humanidad. Él, haciéndose hombre, representó a la humanidad. Y en esa representación se presentó delante de la justicia y de la santidad divina para cargar Él las consecuencias de toda la humanidad, la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que hizo? Él se enfrentó a esta situación y el Padre lo aceptó, ya que Jesús es la segunda persona de la deidad. Pero Él tomó ese cuerpo, verdaderamente hombre. Y en esa condición dejó que lo clavasen en una cruz, que diese su vida, y por lo tanto Dios el Padre cargó sobre el justo el pecado de toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora todas las personas, toda la humanidad, todo aquel que va a la palabra de Dios, que busca en él la respuesta y que se da cuenta que hay esa mano extendida por parte de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo como el único y suficiente para cambiar nuestro estado, Él nos lleva de muerte a vida, de las tinieblas espirituales a la luz de Dios. Y esto hace que toda nuestra vida cambie, que todo aquello que somos sea variado y sea además proyectado en la misma persona del Señor Jesucristo. Él hace que nuestros lugares, nuestra vida, quede escondida en Cristo. Y además que nuestra ciudadanía ya pase de la terrenal a la celestial. Así es la obra de Dios. El cristianismo realmente no es ninguna religión, es una relación con el Señor Jesucristo. Esto es lo que enseña la Biblia. Por eso muchas personas, aún llamándose cristianas, irán a la condenación eterna, porque han seguido esa religión sin buscar esa relación con el Señor Jesucristo. Busca hoy en la Biblia, que Dios te dará la respuesta. Él no hace diferencia de personas, seas quien seas, estés donde estés. Busca y hallarás. Que el Señor te bendiga.